Buenos días, hermanos, es un privilegio estar delante de ustedes ahora con motivo de nuestra clase. Quisiera empezar con una frase del pastor anglicano Thomas Wilson, era un obispo de hecho, solía decir: nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón. Y es que la conducta muestra sin duda quiénes somos en realidad. No sé si están familiarizados con una de estas fábulas. Está esta de la tortuga y el escorpión. Y acá tienes al escorpión que tiene una necesidad de cruzar un río. Y el escorpión no puede rodear, no tiene tiempo para rodear. Así es que le pide el favor a la tortuga que le ayude a cruzar. Cuando el escorpión llega con la tortuga y le pide el favor de ayudarla a cruzar, la tortuga inmediatamente se aleja de él. Y ella sabe, la tortuga sabe de qué es capaz el escorpión. El escorpión le dice que por qué no lo ayuda. Y la tortuga le contesta: bueno, yo sé que tú me puedes picar en cualquier momento y me puedo morir ahí. Así es que el escorpión, angustiado, un argumento convincente, ¿no?, de parte de la tortuga para negarse, pero angustiado le propuso algo. Le dijo: mira, ¿qué te parece si yo me monto encima de tu caparazón y vamos cruzando? Si yo te pico, los dos nos vamos a morir, así es que no me conviene. Así es que tú tranquilo, no va a pasar nada. Con ese argumento la tortuga se convenció y bueno, la tortuga va hacia el río, se sube el escorpión y a mitad del río, ¿qué creen? El escorpión la pica del cuello y la tortuga empieza a desmayarse. Solamente le pregunta ¿por qué? El escorpión dice: bueno, lo siento, no puedo evitarlo, estaba en mi naturaleza, ¿no? Así es que los dos mueren ahogados. Y bueno, normalmente la moraleja convencional de esto es que no todas las cosas cambian, ¿no? O hay cosas que nunca cambian. Y bueno, esto realmente es parte del argumento cristiano cuando estamos hablando de nuestro comportamiento. El comportamiento del mundo es una cosa que tal vez no pueda cambiar, pero el comportamiento cristiano de hecho es algo que tiene que cambiar. El mundo está acostumbrado a decir: bueno, yo soy así, ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar, yo soy así. Pero las escrituras nos dicen que somos nuevas criaturas. Las escrituras dicen que esta nueva creación que somos tiene que manifestarse de alguna forma. Ese problema que tiene el mundo de no saberse comportar o comportarse de una forma vil siempre es algo que el cristiano no se puede permitir. Vamos a leer el pasaje, hermanos, en los cuales vamos a conectar esta predicación. Los invito a que me acompañen ahí a Filipenses, capítulo 1. Y así como el carácter del escorpión no cambió y la del mundo quizá no cambie, hay muchos cristianos que tal vez están pensando en lo mismo, ¿no? He tratado de cambiar, soy una nueva criatura, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo es este comportamiento que tengo que expresar nuevo? Y Pablo introduce esta idea aquí en Filipenses. Fíjense lo que le dice a los filipenses. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y bueno, estos filipenses es una iglesia que Pablo conoció desde sus orígenes. Pablo les ayudó a formarse y ellos vieron cómo padeció. Cuando Pablo estuvo ahí por primera vez estuvo encarcelado y ahora lo ven que está encarcelado también. Les da un ejemplo de cómo tenemos que comportarnos y la palabra clave es dignos. ¿Cómo debemos de comportarnos dignamente? Comportarnos de forma digna del evangelio de Cristo, así dice Pablo. Dice en el versículo 27 exactamente eso: que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ahora la gran pregunta es: ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo hacerlo? Y sabes, la clave lo da primeramente esta palabra digno, es la palabra axios en griego, que denota conveniencia, pero también es para otorgarle el valor correcto a las cosas. Y nos da la idea de, por ejemplo, una balanza. Una balanza tiene un peso, o solía tener un peso,
que tenía que ser un peso exacto, por eso el término de balanzas deshonestas que vemos ahí en las escrituras, y conforme a ese peso tú considerabas que te estaban dando lo justo. Así es que incluso en esta palabra axios es la derivación de la raíz en inglés de axis, que significa eje, el eje de una rueda, lo que está en medio, lo que le hace girar, el equilibrio se le da a ese eje. Así es que cuando pensamos en esta palabra digno, podemos pensar en algo justo, sí podemos pensar en algo justo, pero también en algo equilibrado, un comportamiento correcto, conveniente y equilibrado. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Le dice a los filipenses, nos dice a nosotros, tenemos que comportarnos de forma digna del Evangelio de Cristo. Tenemos que comportarnos convenientemente, equilibradamente, correctamente. Y bueno, ¿cómo podemos desarrollar ese comportamiento? Y va diciéndonos acá en Filipenses que tenemos, número uno, que estar firmes. Tenemos que estar firmes en un mismo espíritu. Esa es una de las formas en las cuales podemos comportarnos dignamente. ¿Y qué es esto de estar firmes? Bueno, esta palabra firme es esta palabra que para los fines atléticos o para los fines de guerra es pararse intacto, inamovible, no te puede mover ni el viento, por así decirlo, pero tiene más que ver con el transcurso del tiempo. Tú te puedes parar firmemente, pero a lo mejor te cansas. La palabra estando firmes tiene que ver con la idea de, a pesar de que pase el tiempo, a pesar de que pase la adversidad, tú tienes que perseverar, tú tienes que resistir. Así es que cuando dice estando firmes tiene que ver con perseverancia. Queremos comportarnos de forma digna, tenemos que ser perseverantes, pero ¿perseverantes en qué? En un mismo espíritu. Y esta parte de un mismo espíritu, fíjense que espíritu es con minúscula, no se refiere a que estemos perseverando en el Espíritu Santo, sino en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma meta, en una misma dirección. Y miren, tiene mucho sentido porque los filipenses estaban siendo atacados, había divisiones incluso dentro de sus iglesias. Hoy el mundo nos ataca con diferentes cosas. Hoy el mundo tiene la televisión, tiene nuevas ideas, por ejemplo los matrimonios igualitarios, el no disciplinar a los hijos, el ser tolerantes con el pecado. Y ante estos ataques que da el mundo, nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar resistiendo. Si nos atacan, tenemos que ser inamovibles en nuestras convicciones, en un mismo sentir. Es muy importante que como iglesia nos mantengamos en ese mismo objetivo. Si la iglesia va en diferentes rumbos, nunca vamos a permanecer firmes, hermanos. No tenemos que dar nuestro brazo a torcer. Es cierto, tenemos que hacerlo con mucho amor, pero no tenemos que ser permitivos con el pecado. Ante los ataques del mundo, hermanos, tenemos que estar inamovibles, perseverando. Van a ser tiempos difíciles, pero nosotros tenemos que mantenernos. Dice también que tenemos que combatir unánimes por la fe del Evangelio. Podría significar una idea parecida a estar firmes en un mismo espíritu, pero recordemos que en una lucha, en un combate, hay defensa y por eso hay que estar firmes en un mismo espíritu, pero también hay ataque, hay un combate. Y mira, yo quiero que veas la idea de un ejército romano. El ejército romano cuando combatía, cuando iba a la pelea, se mantenían todos juntos. Si tú ves una foto de las formaciones romanas, te vas a dar cuenta que todos estaban escudo al lado del otro, los escudos que te cubrían casi todo el cuerpo, y si te atacaban por la derecha, el escudo del otro te defendía. Ellos hacían formaciones de tal forma que aunque los atacaban con lanzas, con flechas o cuerpo a cuerpo, ellos tenían que estar juntos. Si se rompía la formación, se rompía toda la estructura. Este combatir unánimes, de hecho, cuando tenían que defenderse lo hacían así, pero cuando tenían que atacar, todos atacaban, abrían el escudo que hacían entre todos, atacaban uno, regresaba y volvían a juntarlos. Era una maquinaria totalmente hecha. Y esta es la misma idea que está detrás de este combatir unánimes. Combatir, atacar, evidentemente tiene que ver, pero no con violencia. El mundo ataca con violencia. Para el mundo hacer guerras tiene un propósito, ganar dinero, ganar tierras. El cristiano no va a la guerra con ese propósito. El cristiano va a la guerra porque está consciente de que hay una lucha que no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6, es contra entes espirituales, principados, potestades. Satanás está detrás de toda esta guerra que organiza el mundo. Satanás está detrás de la guerra también que hace con los cristianos. Nosotros estamos luchando, hermanos, contra la televisión, estamos luchando contra
doctrinas que quieren imponernos, filosofías, y verdaderamente es una lucha en la cual Satanás está atrás. El mundo no piensa que está atacando a nadie cuando piensa que puede ser permitivo con el pecado. Cuando el mundo esconde el pecado detrás de la tolerancia, el mundo no cree que esté atacando. Y no lo cree porque Satanás lo engaña. Pero Satanás está desde atrás atacándonos. Y nosotros, aparte de resistir, de estar firmes, tenemos que combatir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en Efesios 6 también el Señor nos da la clave. Miren, acompáñenme rápido ahí a Efesios 6. Creo que hay algo bien interesante que podemos sacar. Efesios 6 dice, después de que la lucha, pues, no es contra carne y sangre, dice que tenemos armas, tenemos una armadura que Dios nos dio. Esta armadura nos va a ayudar a combatir. Tenemos herramientas. Y dice que tenemos que tomar toda la armadura para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. La idea de Dios es que no nos quedemos debilitados cuando nosotros estamos luchando. Como les dije, hay una lucha en la cual nos defendemos firmes en un mismo espíritu, pero atacamos como unánimes, como por la fe del Evangelio. Si tenemos que atacarlo, si el cristiano tiene que atacarlo, tiene que atacar en la fe del Evangelio. Nuestro ataque tiene que ser usando la palabra de Dios. Y es curioso porque la armadura de Dios nos dice eso. La espada, que es con la que se ataca, dice que la asocias con la palabra. El escudo, que es con el que defiendes, lo asocias con la fe. Y lo que te hace moverte, el calzado, es el Evangelio. Nosotros tenemos que combatir, ¿cómo? No contendiendo contra las personas, sino predicando la palabra. Predicando y aplicando la palabra. Nosotros estamos mandados a hacer luz. Y la luz no se puede ocultar debajo de una mesa. Si tú quieres verdaderamente comportarte dignamente en las luchas, hermano, y tienes que saber que hay luchas, no podemos echarnos para atrás. No podemos simplemente darnos la vuelta. Tenemos que estar firmes, pero tenemos que usar las herramientas que Dios nos dio. Tenemos que usar la palabra para predicarla, pero también aplicarla en nuestras vidas. Nuestro testimonio es la forma mejor de luchar. El tercer consejo que da Pablo por ahí es no intimidarnos perdón, por los que se oponen, ahí en el versículo 28. Y sabes, va a haber mucha oposición. De hecho, la oposición te lleva al desánimo. Es normal en el humano. El carácter humano tiende al desánimo. Lo ves en tu vida, lo ves en la mía, lo veo en la mía, pero también lo vemos en la Biblia. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando la queja del pueblo lo lleva al desánimo. Híjole, ¿por qué, Dios? Lo vemos en Elías. A pesar de que había hecho una gran obra, Dios se había manifestado, había matado a los profetas, sale corriendo y se desanima. Lo vemos también en los apóstoles, cuando salen corriendo, desanimados, intimidados, cuando arrestan a Jesús. Incluso lo vemos, el desánimo lo podemos ver en el mismo Señor Jesús, pero Él no se intimidó. Es normal sentir a veces ese desánimo, esas ganas de no hacer las cosas. Quiero que recuerdes el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní el Señor estaba sufriendo mucho. Y quizá era una de las mejores excusas que uno podría poner para no hacer una obra. Esto es más de lo que puedo soportar. Y el mismo Señor Jesús se sometió a la voluntad de Dios. ¿Y saben lo que hizo Dios en ese desánimo? Bajó ángeles a consolarlo. Y creo que es lo mismo que hizo con todas las historias. Con Moisés, con Elías, con los apóstoles. Dios tiene la forma de darnos fuerzas. El desánimo es algo que pasa, pero no tenemos que producirlo por intimidación. El mundo va a querer intimidarnos, el mundo va a querer desanimarnos, hermanos. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios está ahí. En el Salmo 23 es bien curioso, porque dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no dice que no va a haber problemas, pero dice que cuando estemos en ellos, en el valle de sombra, de muerte, Él va a estar con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. ¿Cómo es que los jóvenes hoy se pueden desanimar? Bueno, muchas formas. Cuando los jóvenes se pronuncian valientemente ante el libertinaje de las autoridades, o ya las autoridades te dicen, ten relaciones sexuales, nada más protégete, tolera, ¿no?, a las ideas progresistas de matrimonios igualitarios, y cuando hay un cristiano que sin ofender quiere defender su postura, es intimidado. Es intimidado un pastor cuando es demandado por una pareja homosexual que quiere casarse en su templo y el pastor no lo permite. Son intimidados los padres
cuando quieren educar a sus hijos, cuando quieren darles vara y las autoridades de la escuela les quieren demandar, le dicen, eso no se puede ya. Así es que el cristiano sí es intimidado. Muchas veces el cristiano da la vuelta. Pero el consejo de Pablo es, vamos a luchar, vamos a mantenernos firmes, vamos a atacar también, pero no hay que desanimarnos. Es algo común, pero Dios está con nosotros. Dios puede brindarnos ese ánimo. Y el cuarto punto, el cuarto consejo que da Pablo por acá, es padeciendo por Cristo. Y saben, cuando hablamos de padecimiento, a nadie le gusta, ¿no? Pero Pablo dice que el sufrimiento, dale esta idea, el sufrimiento es un privilegio cristiano. Él pone su ejemplo. Él padeció ahí en la iglesia de Filipenses, en Filipo, cuando fue arrestado, y estaba padeciendo al momento de escribir esto. Pero Hechos 5:41 nos dice que no nada más Pablo, Pedro y Juan, ¿se acuerdan cuando está ante el Sanedrín, que los detienen? Dice que ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tanto Pablo como los apóstoles estaban gozosos de parecerse a Cristo en sus padecimientos. Esa idea del padecimiento se ha desvanecido el día de hoy. A nosotros no nos gusta padecer. Pero ¿sabes? Esta idea de mártir, esta idea de llegar hasta la muerte por Cristo, es una idea que sí está en el Evangelio. Es una idea que Pablo promueve. Es una idea que los apóstoles promueven. Y no hay una indicación en las Escrituras que diga que ya no lo tenemos que hacer o que ya esté cesado. No hay una indicación que diga que el ser mártir es algo pasado de moda. Sin en cambio, nosotros vemos la palabra mártir como algo que solamente los católicos harían, ¿no? Y que se estarían latillando. Pero sabes, eso no es así. La injusticia, a veces nosotros la confundimos con equidad. No nos gusta sufrir porque duele. Pero, ¿sabes? Primera de Timoteo 3:12 dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Si nosotros queremos tener este comportamiento digno, nosotros tenemos que abrazar el sufrimiento, hermanos. Es justo, yo quiero preguntar, ¿es justo que alguien inocente muera por alguien culpable y que aparte esta persona culpable lo odie? Podríamos pensar que no es justo. Pero ¿sabes? Delante de Dios sí lo es. Cristo, alguien inocente, padeció por ti y por mí, injustos, que aparte lo odiábamos. Querían crucificar. Así es que a veces confundimos esta justicia con equidad. Le llamamos injusto a las cosas, pero Dios dice que el sufrimiento también es justo. No nos parece equitativo, tal vez, pero eso no quiere decir que no sea justo. Y sabes, como te dije, esta idea de mártir es algo que la misma palabra de Dios promueve. Hoy ya no necesitamos ser de ese tipo de mártires. La sociedad ya no te crucifica por ser cristiano. La sociedad ya no te veta, ya no te persigue porque profeses la religión cristiana. Pero nosotros deberíamos de tomar las enseñanzas de estos apóstoles para humillarnos. Porque a pesar de que en nuestra sociedad ya no tenemos un padecimiento por proclamar el Evangelio, nosotros no hacemos más que quejarnos cuando algo nos duele. Tendríamos que avergonzarnos porque estas personas que sirvieron de ejemplo realmente padecieron. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos que padecemos por no ir al partido de fútbol el domingo y a ir a la iglesia. ¡Ay, cómo me sacrifiqué! Y podemos pensar que en la escuela estamos padeciendo porque la gente nos ve con nuestra Biblia y hacer nuestro devocional. Y sabes, aunque pareciera que te da pena, eso no es padecimiento, hermano. Estamos lejos, muy lejos de ser mártires. Pablo acá le dice a los filipenses: ustedes y yo padecemos, ustedes me vieron padecer. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, sigan este ejemplo de padecimiento, abrácenlo conmigo. A nosotros nos falta mucho, hermanos, para tener este tipo de sufrimiento. Creo que no se trata de forzarnos, no se trata de que nos forcemos a que algo nos corte las venas. Pero por aquí hay un consejo. ¿Cómo podemos padecer en Cristo? Bueno, 2 Corintios 12:15 trae un principio bastante interesante de cómo le podemos hacer, hermanos. A lo mejor dices, bueno, está bien, no hay que rechazar el martirio, pero pues, tampoco se trata de que estemos con una lanza atravesada. Pero el apóstol Pablo dice que él mismo dice, y yo, 1 Corintios 12:15, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Sabes? El apóstol Pablo entendió en algo.
Él quería dar lo suyo, pero cuando el dinero se acaba, queda tu tiempo, quedan tus fuerzas, quedas tú. Pablo aprendió a gastarse a sí mismo. ¿Y sabes qué le dio de resultado? ¿Qué fue los dividendos que le trajo? Padecimiento. Cuando él más se gastaba por las iglesias, ¿sabes qué hacían las iglesias? Criticarlo, cuestionar su apostolado. Habiendo amados más, yo vengo a ser amado menos. ¿Sabes? Ese es un sufrimiento que vale la pena. ¿Quieres sufrir piadosamente y ya no nos persiguen por ser cristianos? Aprende a dar. Aprende a dar lo que tienes y aprende a darte a ti mismo. Si aprendes a darte a ti mismo, vas a llegar a experimentar el sufrimiento, a padecer por Cristo, no por cualquier cosa, por Cristo. Pero ¿sabes? Ese sufrimiento te va a traer gozo. Hay una cosa más bien interesante que trae el sufrimiento si aprendemos a abrazarlo, el padecimiento. Acompáñame rápidamente ahí a Hebreos 5, misma escena, huerto de Getsemaní. Versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo en los días de su carne, ese día en Getsemaní, increíble, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Con lágrimas. ¿A quién oró? A quien podía librarle de la muerte, al Padre. Fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído. Que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Cristo no tenía miedo de la cruz en sí. Cristo estaba temeroso porque por primera vez en toda la eternidad el Padre y el Hijo se iban a separar. Eso nunca lo había padecido. Cristo venía. Y es cierto, hay un temor físico porque Él era humano. Pero el verdadero temor que Él tenía es esa separación. Eso es lo que le produjo la sangre que escurría en su frente. Y ¿sabes? Por lo que padeció, aprendió obediencia. Un fruto del padecimiento cuando aprendemos a padecer por Cristo es que se produce la obediencia en nosotros, hermanos. La obediencia para hacer todo esto. 4 puntos, hermanos, que Pablo nos deja aquí para comportarnos de forma digna. 4 aspectos firmes con el mismo objetivo, combatiendo del mismo lado a favor del Evangelio, usando obviamente las armas que Dios nos da, no dejando intimidarnos por los opositores y abrazando el sufrimiento como un privilegio cristiano. ¿Sabes? Todos estos aspectos forman parte de una misma idea. En el combate tenemos que estar juntos. No basta pertenecer al equipo ganador. Sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalecemos y que ya tenemos la victoria. Pero no basta solamente con saberlo. Hay que apropiarnos. Cristo nos ha dado su mente, tenemos la mente de Cristo. Pero a menos de que aprendamos a liberar las batallas de forma digna, comportarnos de forma digna, no podemos apropiarnos de esa mente de Cristo. ¿Quieres desarrollar la mente de Cristo? Tienes que comportarte de forma digna. Somos pecadores, pero no somos esclavos del pecado. Ese complejo que tuvo el escorpión no puede dominarte a ti y a mí. Aunque tenemos una naturaleza caída, también tenemos una nueva naturaleza. Nosotros sí podemos cambiar. Y ese cambio lo tenemos que mostrar. Pablo ya nos dio las armas para comportarnos correctamente, de forma digna. Todos estamos en la lucha, hermanos, pero nos tenemos como cuerpo para hacerlo juntos. La cabeza nos guía y nos consuela. La exhortación final es esta, hermanos. Si vamos de luchar, tenemos que hacerlo con un propósito. Tenemos que pararnos para defendernos y para luchar, abrazando el sufrimiento y no dejándonos intimidar. Bendiciones, hermanos.